Si us queda poc per donar el sí vull i desitgeu fer-ho a Barcelona, esteu d'enhorabona. Voleu celebrar la vostra boda estant a l'altura? Trieu l'Hesperia Tower, a 107 metres d'alçada, una de les torres més altes i emblemàtiques de Barcelona, acollirà la vostra boda d'una manera diferent. O bé us decanteu per alguna cosa més tradicional? L'NH Calderón, en ple centre de la ciutat, és la vostra millor elecció. Només heu d'explicar-nos com és la boda dels vostres somnis i nosaltres ens encarregarem de fer-la realitat. Amb NH Hotels, la vostra serà la boda de l'any a Barcelona. A nuestro programa de hoy le presentaremos a un gran empresario catalán que ha triunfado en el mundo entero, Justo Dalmau. Bueno, yo me he sentido niño siempre, ¿no? O sea, tengo 53 años y la verdad es que no soy consciente nunca de la edad, tampoco no me importa. La verdad es que yo pienso que la edad es un estado totalmente mental. Yo nací en un pueblecito de la provincia de Lérida, que está pegadita casi en los Pirineos, en un pueblecito que se llama Trem. La verdad que pasé ahí solo 4 años. A los 5 años mis padres nos llevaron a Barcelona y lo que recuerdo de Trem es básicamente pocas cosas, ¿no? Dormir en una mesa redonda que supongo que debía ser la guardería o el parvulario y poca cosa más, ¿no? Luego al diseño gráfico, ¿no? Entonces el diseño gráfico es otra técnica distinta del dibujo porque, bueno, puede ser la misma, pero es más amplio, ¿no? Entonces tanto mi hermano David como yo empezamos este proyecto precisamente como un proyecto de diseño gráfico donde el soporte era una camiseta en vez de un papel o una pared, ¿no? Entonces me sigue gustando mucho el diseño gráfico. De hecho, nuestro proyecto es un proyecto de diseño gráfico. Con diseñadores gráficos de todo el mundo, muy buenos, no son muy conocidos, apostamos siempre por talentos noveles y bueno, en cuestión gráfica sí que diría que bueno, pues hay artistas que son un referente para nosotros, por ejemplo Matisse, ¿no? La manera que utiliza Matisse o en el color, pues bueno, es una manera curiosa, es una manera que sí que para nosotros es una guía, bueno, una guía no, es un punto de mira, es un punto de mira porque realmente eran maestros de color, ¿no? Y nuestro proyecto tiene mucho del uso del color. A los 9 años mi madre me veía pequeñito, que sigo siendo pequeñito, o sea, tenía buena vista, una vista muy real. Me llevó a un gimnasio y un profesor se fijó en mí y me apuntó al equipo de competición de gimnasia artística, gimnasia deportiva.
Porque de mucha suavidad y además de mucha elasticidad, es súper cómodo, ¿no? Lo hemos conseguido a base de experimentar en una empresa coreana durante 2 años. El año pasado ya lo sacamos, pero no tenía esta elasticidad y esta suavidad, y este año, bueno, lo puedes tocar, prácticamente te lo podías poner en un bolsillo, si los bolsillos fuesen más grandes. Ahora para nosotros es es un momento muy especial, porque tienes que resumir en 15 minutos el trabajo de 6 meses, ¿no? Es un poco el banco de pruebas. Diría que tal vez es lo que supone para el automóvil la Fórmula 1, ¿no? Un lugar donde puedes probar, experimentar, para que luego puedas mejorar lo que tienes que mejorar. La inspiración, yo te diría que existe, que a veces la tenemos, pero que en nuestros casos más que inspiración es transpiración, ¿no? Pasamos muchas horas en las fábricas trabajando, experimentando, probando cosas nuevas, y de ahí sale el nuevo lenguaje, ¿no? En todo caso, para nosotros la inspiración es un poco el reto que supone ser capaces de cambiarlo todo y continuar siendo los mismos. O dicho de otra manera, ser los mismos, pero continuar siendo atractivos, ¿no? Y frescos. Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues ya le digo, es trabajando mucho. Viajo mucho también, porque las fábricas, en estos momentos donde trabajamos fuerte, están a muchos miles de kilómetros de aquí, y bueno, experimentar y hacer pruebas y buscar nuevos procesos, nuevos acabados, requiere pasar muchas horas ahí dentro. Y te diría que básicamente es suplir inspiración por transpiración. És que alguns, bueno, a veure, tots us podem opinar. perquè si no, la impunitat continuarà. Les generacions més joves han de saber quin és el significat d'aquests símbols. Han de saber en quina mesura la impunitat de la dictadura és un hipoteca, és un llast per la construcció d'una societat democràtica. I per això, efectivament, estem fent aquesta exposició. I per això convidem avui a tota la ciutadania, s'agrada fins i tot que fos els més joves, sobretot, a que visitin l'exposició, a que s'informin, a que entrin al bord, a que vegin el que hi ha a l'esplanada, que llegeixin el que significa això que hi ha a l'esplanada, que entrin al bord, que vegin el que va significar la tortura de la dictadura, que vegin el que va significar la tolerància davant la simbologia franquista, que prenguin nota, que aprenguin, que ho expliquin als seus companys, que es discuteixi a les escoles, que es discuteixi als instituts. Això és el que una societat democràtica ha de fer. I cadascú podrà jutjar amb el seu criteri què és el que pensa d'això. El nostre deure com a administració és permetre que aquest debat es produeixi i es produeixi democràticament.
camputa, el caudillo cantava al cadastol i que vinguin els colòmbies els seus seguidors, anem a recuperar la memòria, anem a fusellar, cantava al cadastol i que vinguin els quatre fusellaments, anem a recuperar la memòria, anem a fusellar, uns quatre fusellaments. No, que viuen bé, però que lo tenía atado, que siguen mandando, i ara votem a Esquerra, los antisistemes, però antisistemes, fills de puta, això, aneu gravant, però tots callats, fills de puta, tots els que calleu sou una colla de fills de puta, assassí! Tots callats, fills de puta, tots els que calleu! Home, va. I no pararé, cada dia vindrà a dir-ho, fins que l'alcaldessa se n'enteri. Les peticions de rebuig i d'inquietud que poden generar aquests símbols per molta gent. Però el que volem fer és convidar a la gent a que s'acosti a l'exposició. No voldríem que aquests símbols estiguin tancats al magatzem. No volem que la impunitat del franquisme estigui tancada al magatzem. Volem poder explicar el que va passar. I per tant confiem que amb el pas dels dies, més enllà de la polèmica que s'hagi pogut generar, la gent entendrà quin és el sentit d'aquesta exposició, que és una exposició de denúncia del feixisme, que és una exposició de denúncia del franquisme, i convidem a tothom a que s'informi, a que vegi l'exposició i la pugui jutjar amb coneixement de causa. Això mostra que hi ha un debat que s'ha de produir. En un país en el que encara tenim monuments franquistes, a Tortosa i molts altres indrets, doncs parlar de l'impunitat del franquisme és important. En un estat, com dèiem abans, que és el segon estat després de Camboya, en nombre de persones enterrades, on encara no s'han anul·lat judicis, on encara perviu l'impunitat de la dictadura, és important tenir aquest debat. Des dels símbols franquistes, l'estàtua de Victòria s'hagués pogut retirar molt abans d'aquest espai urbà. No ha estat així, ho hem de reconèixer i ho hem d'analitzar. Ens hem de preguntar per què. No ho podem desqualificar, no podem dir 2011 és indigne que el 2011 s'hagi tret aquesta estàtua. Preguntem-nos per què. I en la línia del que s'ha dit abans, doncs segurament moltes de les veus indignes que avui en dia són públiques podrien estar al sofà de casa. Però no és aquest el meu tema. El meu tema és que entrem en una exposició que ens situa en un aspecte que no és gens festiu. La destrucció no és gens festiva, és angoixant. I aquest és el primer punt que vull remarcar de l'exposició. No que sigui angoixant, sinó que és una exposició realment austera. És una exposició que té una estètica extremadament sòbria, una estètica que s'ajustaria fins i tot al que podríem dir de l'arte povera, perquè fa referència a un tema que no té res d'agradable, no té res de festiu. Buenos días. Hoy nos encontramos en Espacio Zen hablando con el prestigioso psiquiatra Claudio Naranjo, quien nos hablará del uso terapéutico de sustancias que él llama sustancias psicodélicas. Una de ellas es la conocida ayahuasca. ¿Qué papel tiene y qué posibilidades terapéuticas puede tener en el mundo de la sanidad? Claudio, encantada. Y para la gente que opina sin saber y que tiene una mirada exterior de lo que es la ayahuasca y el uso de estas sustancias como que usted llama sustancias psicodélicas como herramientas para hacer terapias psicológicas en sanidad, ¿cómo explicaría la importancia del terapeuta en el uso de ese tipo de sustancias y cómo, según su experiencia, cómo pueden beneficiarse los pacientes de ese tipo de terapias? Bueno, tal vez como prefacio a una respuesta, conviene saber que la ayahuasca se ha usado durante siglos, desde tiempos paleolíticos al parecer, porque hay petroglifos que indican este uso.
se ha usado en culturas chamánicas, en culturas que nosotros llamamos primitivas, pero que en cierto sentido tienen más conocimiento que nosotros de ciertas cosas. El chamán a veces se dice que un chamán es el místico original, el místico primitivo, el más antiguo de los místicos, antes que las religiones que tenemos ahora, como el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, etc., estaba el chamanismo. Y el chamanismo no era solo una religión, era una combinación de medicina con religión, de medicina y espiritualidad indisolublemente unidas. Y los chamanes en general tienen capacidades que no tienen los terapeutas, son bastante clarividentes, por ejemplo. Y más holísticos también quizás, ¿no? Bueno, sí. Tienen una gran intuición, saben hacer las cosas no porque lo han aprendido por libro, llevan su conocimiento en su cuerpo, como quien dice. Hacen cosas que para nosotros son milagrosas, y la medicina ha tenido una actitud muy despectiva a los chamanes porque no puede creer la medicina que estos primitivos que no saben leer sepan algo que no sabemos nosotros los académicos. Pero es una actitud parecida a la que tenía la medicina con respecto a los animales. Se pensaba que los animales no sienten nada, no tienen existencia. Y un poco parecido a la actitud que tenían los vendedores de esclavos con respecto a los negros en Estados Unidos, que son cosas, no son humanos, como se les puede vender, se les puede tratar como a uno le da la gana. No sienten nada, no son humanos. Así que la medicina ha sido muy arrogante en su posición de saberlo todo, tener una autoridad que no debía tener cuando se trata de cosas que la medicina ha ignorado. La ayahuasca ha sido el gran remedio, el gran agente de cura en las culturas que se llama de la montaña, las culturas de las tierras altas, la montaña sudamericana, no el plano, la planicie del Amazonas, sino que los ríos más pequeños. Y muchos blancos han acudido a los chamanes para curarse de cosas que la medicina normalmente no puede curar. Muchas personas con afecciones que tal vez han sido psicosomáticas, pero que no se han podido curar normalmente, van a los chamanes y mejoran a través de la administración de la ayahuasca. Pero la figura del chamán introduce en la situación de la curación algo más que la pura ayahuasca. Una cosa es la ayahuasca sola y otra cosa es la ayahuasca con el entendido, con el experto que sabe guiar la situación y que sabe contagiar también algo, porque la mera presencia de un chamán ejerce una influencia, si no en la vida normal de las personas, cuando están bajo efecto de la ayahuasca, hay como un contagio mental, con un contagio podríamos decir espiritual más bien. Inconsciente. Podríamos decir que la cura por la ayahuasca es una cura por el espíritu, que hay un contacto con un mundo superior, que es eso lo que cura. En términos cristianos diríamos es que la gente se conecta con Dios, con lo divino. Con lo divino, aunque no se lo llame explícitamente de tal manera, aunque sí que en los mundos de la ayahuasca lo divino sí que se reconoce de muchas maneras, muchas veces en forma simbólica. Lo divino también podría ser la conexión con nuestra parte instintiva, con nuestro poder como hombre o como mujer también. Esa es una de las grandes dones de la ayahuasca. Tiene la posibilidad de debilitar un poco la barrera represiva que hemos construido contra nuestro mundo instintivo, porque los hombres civilizados nos
preciamos, nos enorgullecemos de estar por encima de la naturaleza. Por eso explotamos la naturaleza, tenemos actitud de conquistadores de la naturaleza. Y es una actitud no solo hacia la naturaleza externa, sino que la naturaleza interna. Tratamos a nuestro cuerpo como un burro de carga, como duros capataces, no tenemos actitud amorosa con el cuerpo, no escuchamos lo que el cuerpo pueda querer decirnos. El cuerpo sabe de salud, pero nosotros queremos meterle un concepto médico extrínseco, se puede decir. Y hemos aprendido muchas cosas que sirven en la medicina, pero los chamanes saben despertar fuerzas curativas internas, fuerzas latentes, autocurativas, que son mucho más allá de lo que se piensa. Yo soy una persona muy admiradora de los verdaderos chamanes. Yo tuve un paciente, por ejemplo, a quien le dije no puedo hacer más contigo, tenía una enfermedad coronaria y quería que yo lo ayudara con sus dolores anginosos, más allá de lo que la medicina podía, claro, con ciertos fármacos. Yo le decía, ya no puedo, hay un factor de angustia, hay un factor psicológico, indudable, pero yo soy una persona que va, que viene, que viaja mucho, no puedo ofrecerte una atención continua, te puedo recomendar cosas que te pueden servir. Y después de un año de hacerle esta declaración, me mostró un film en que había sido operado por un chamán que le abrió el pecho con una sierra mecánica, sin anestesia y sin dolor. Esas son las maravillas que hacen estos hombres. Que le metió el dedo en una coronaria, le sacó un coágulo y después lo mandó de vuelta al hotel el mismo día con teleplástica. Que esto para la medicina... Para la medicina es absurdo, peligrosísimo, pero la gente sobrevive y este hombre se curó. Pues esto es lo importante. Es increíble, es del libro de cuentos, es como para no creerlo. Yo lo he visto en film, vi la operación de este hombre mismo. Entonces, hay chamanes que tienen grandes capacidades y nosotros no tenemos personas que sepan utilizar esta sustancia. Así que hoy en día está cambiando la cultura, se está entendiendo que la guerra a la droga fue una guerra mentirosa, malintencionada, basada en prejuicios, o que operó a través de la infusión de inyección de prejuicios en una sociedad convencional. Prejuicios y quizás también, perdone que le interrumpa, quizás también intereses por parte de la industria farmacéutica. Sí, seguramente a la industria farmacéutica le conviene que estemos lo más enfermos posible para vendernos todo lo para que... vendernos cosas que no funcionan tanto. Hay una película de un argentino, Hombre mirando al sudeste, creo que se llama, de un extraterrestre que llega a una clínica psiquiátrica y que termina muerto. Parece una gran parábola, una gran paradigmática esa película. Cómo se trata a la gente de una forma que no es sanadora, no tiene mucho que ofrecer la psiquiatría, no tiene mucho que ofrecer incluso la neurología hoy en día, diagnóstico sí, pero tratamiento muy poco. Entonces hay mucho más que se puede hacer de lo que se ha concedido. No se trata de que sirva o no sirva la ayahuasca, sirve tanto más de lo que la gente imagina, que una sola sesión de ayahuasca puede cambiar una vida. Una sesión de muchas de estas sustancias basta a veces para... Hay muchas personas que han tomado uno de estos fármacos en condiciones, claro, en condiciones expertas, en condiciones propicias, y que dicen, yo he estado en psicoanálisis hace 20 años y nunca he podido superar mi condición en la forma como ahora lo veo.
¿Y cómo piensa usted que puede, en una sociedad como la de hoy en día, cómo se puede superar la mente patriarcal? Bueno, yo he tenido, mi misión, mi militancia, digamos, ha sido el cambio de la educación. Yo me he concentrado en esa idea de que tenemos el mundo que tenemos porque no tenemos más educación que la educación que hemos diseñado para transmitir supuestamente nuestros valores, pero en realidad nuestras plagas. Hemos querido que nuestros hijos sean igualitos a nosotros porque nos autoidealizamos, porque no vemos lo deficientes que somos, no vemos la sociedad problemática que tenemos. Entonces hemos diseñado una educación con este espíritu de reproducir el sistema, que nuestros hijos sean iguales que nosotros. Mi apuesta es que podríamos tener una educación para la evolución, para el desarrollo humano, no para ser igualitos a nuestros padres, sino para desarrollar la creatividad, la individualidad, para llegar a ser quienes somos. Para desarrollar nuestro potencial. Un ser humano es mucho más de lo que se sabe, de lo que se imagina. El ser humano crece en una jaula de la cultura que se le impone. Entonces yo he militado por un cambio de la educación con mucha energía, con mucho entusiasmo y con un relativo éxito, porque he interesado a la comunidad, he interesado a una fracción de los educadores en el cambio de la educación. No tanto éxito en que la gente reconozca el problema de lo patriarcal. Que lo patriarcal de alguna manera igual también está en relación a las escuelas tradicionales que fomentan la competitividad. Claro. Y la diferencia entre sexos. En este sentido también modelos educativos más modernos, más progresistas, como Escuela Montessori o como pedagogía Waldorf, ¿piensa usted que podrían ayudar en esta evolución a nivel de conciencia? Yo creo que la educación no cambia porque haya algunas escuelitas que son de excepción. La educación, a mi modo de ver, es tan perversa como la sociedad. Debíamos tener suficiente sabiduría para comprender que meter un niño en un colegio es meterlo en el infierno. Aunque algunos niños buenos tienen la esperanza de que sacándose buena nota los van a querer más y van a salir del hoyo en que están metidos afectivamente, aunque hay eso también, pero no es un buen lugar la escuela para vivir. Es una especie de cárcel donde se le está obligando a la gente a aprender cosas que lo distraen de la vida más que de enseñar a vivir. Ya ponerle filtros en su mente más que... Un lavado cerebral, digamos. Pero yo diría, en respuesta a esta pregunta de cómo se puede sanar la mente patriarcal, se podría diseñar una educación para trascender la mente patriarcal o sanar la mente patriarcal. Yo creo que eso se puede hacer sanando a los educadores, con una formación de educadores diferente. Y yo creo tener la solución a eso. Es mi legado, digamos, el trabajo de muchos decenios de mi vida, crear un programa de desarrollo que podría aplicarse como un complemento a la educación tradicional, porque está bien que haya que enseñar ciertas cosas, hay que aprender a leer y a escribir, ciertas competencias técnicas hay que tener, pero no hay que descuidar las competencias que yo llamo existenciales, aprender a ser un humano. Y si uno a los educadores los educa para enseñar solamente y no para verdaderamente educar, los niños no se interesan, los jóvenes repudian la educación. La así llamada crisis de la educación es una especie de crisis de mercado entre los jóvenes, que no quieren que les metan en su mente cosas que son irrelevantes y no responden
a sus deseos, a sus intereses. Es como una reacción semejante a la que ya una célula tiene. Las células no dejan entrar a través de su membrana celular a sustancias extrañas. Solo la sustancia que la célula requiere del ambiente la asimila. Y eso se quiere violar al meterle en la cabeza a los niños cosas que el sistema, la autoridad supone, pero con poca base, y que deben saber. A mí me parece absurdo que en la era de la información se dedique tanto tiempo al traspaso de informaciones, cuando las informaciones están en cualquier teléfono, en Wikipedia o en donde sea. Entonces, ese es un medio, pero los psicodélicos son un gran recurso para el futuro. La mente patriarcal yo la defino como una condición represiva en que el intelecto está dominando a la persona, reprimiendo el mundo emocional y amoroso, reprimiendo el mundo instintivo y desoyendo el aspecto intuitivo. Es como si estuviéramos viviendo en una sala de nuestra casa cuando la casa tiene muchos cuartos. Y solo habitamos una parte de ella. Abre puertas. El mundo psicodélico es un mundo en que se abren, es como si las cerraduras se hicieran más, las puertas se hacen más transitables. Y permite que penetre la luz, que uno se oxigene. Que conozca otras partes de sí mismo. Moviliza, no basta como una terapia. Yo creo que la experiencia debe ser preparada terapéuticamente y debe ser elaborada terapéuticamente. Y por eso no me parece que baste con lo que está empezando a ocurrir, es que la cultura está cambiándose, la cultura tal vez porque se da cuenta de lo maligna y destructiva que fue la guerra de la droga, porque se da cuenta de la mentira que fue atribuirle a motivos de salud la guerra a la droga, que en realidad no es una guerra contra la salud. Las drogas no son contrarias a la salud. Fue un pretexto político de taparle la boca a la contracultura, una generación de jóvenes que estaban muy bien orientados, jóvenes que originaron la ola principal del feminismo, el interés por la democracia, la ecología, tantas cosas que surgieron de los años 60, la interés en las cosas de la espiritualidad de Oriente, creatividad terapéutica. Fue una generación muy rica, pero una generación que estaba estimulada por la marihuana y tal vez por otras drogas. El LSD, claro, una oleada de LSD. Entonces las autoridades se asustaron las autoridades. ¿Qué va a pasar con este ataque a la cultura, al ataque a la cultura patriarcal, que es una cultura de autoridad violenta, una cultura de guerra, una cultura de bárbaros que se volvieron militares, gobiernos militares? Todos los gobiernos son militares en esencia. Se han ocupado muy poco de lo que creían los antiguos que era lo fundamental del gobierno. Gobernar es educar, pensaban los antiguos. Pero educar, como usted bien sabe, es educir, es decir, sacar de dentro lo que permitir el desarrollo de las personas, del potencial de las personas. Es más fácil, imagino, educar que curar a gente, a individuos mayores que ya tienen unos traumas, una patología. Es decir, y esto a nivel institucional, es decir, si hubiese este cambio de conciencia a nivel monetario, es decir, a nivel de inversión en políticas públicas, es decir, sería un ahorro. Sería una inversión. Invertir en la educación sería una inversión para evitar muchos males mayores. Y aunque suene casi un reto utópico, invertir en la educación, en la formación de centros de formación psicodélica. Yo creo que esa es la iniciativa que está haciendo falta, que los psicodélicos no solo no soluciona el problema que todo el mundo tenga
acceso a los psicodélicos si no hay un canal, si no hay formación de personas que sepan manejarlo, si no hay buenos guías, si no hay, porque el mal uso viene de la prohibición. La prohibición lo que hace es hacer un mal uso, ¿no? Lleva al mal uso, lleva a que la gente toma por sí sola o entre amigos a veces, pero necesita un acompañamiento más profundo, de más conocimiento de qué se trata la transformación, qué se trata la cura. Pues muchísimas gracias, Claudio Naranjo, por concedernos esta entrevista que para mí ha sido muy intensa, y vamos a pedir al universo que nos dé una sociedad más psicodélica, ¿no? Si se puede. Normalment, en tema de, com si diguéssim, salut dental, doncs de càries, sobretot també problemes de genives, de gingivitis i periodontitis, i després ja tenim els tractaments d'estètica, d'ortodòncia o fer carilles i pròtesis. Les males oclusions, estem sobreforçant músculs de la cara i això ens poden provocar des de migranyes a problemes del coll i de les espatlles. Vull dir que és important que l'oclusió sigui correcta. Els problemes amb l'articulació entre el crani i la mandíbula fan que sobrecarreguem els músculs i això produeix dolors musculars al cap que poden derivar a migranyes i són problemes neurològics que més costa detectar. Últimament hi ha més estudis i ja s'estan veient la relació, però vull dir, fins ara hi havia gent que tenia migranyes degudes a problemes d'oclusió i no sabia per què. I a partir d'ara també es poden ficar implants i a més ja fa anys que es fiquen, però la tècnica ha millorat, hi ha gent que no se'n podia ficar perquè no tenien os, aquí podem ficar os i ficar l'implant i això és qualitat de vida perquè és fixa i en canvi abans s'anava amb removible. El que es diu sempre, no? Rentar-se les dents 3 vegades al dia, també el que no fa molta gent i s'hauria de fer és passar el fil dental cada dia, almenys una vegada a la nit, que tenim més temps i ho podem fer més tranquil·lament, i després depèn de cadascú els problemes que tingui, doncs podem fer servir col·lutoris o amb fluor o bé amb la gent que té problemes de genives o de sensibilitat i això, i venir periòdicament i no només quan ens fa mal el queixal. Sobretot, clar, entre hores no menjar coses amb sucre, sobretot vigilar amb els sucs que porten molt de sucre, hi ha molts nens que tenen problemes de càries perquè es beuen un suc a mitja tarda i clar, no renten les dents. Tenim les fundes sense metall, amb ceràmica, i això es nota molt, sobretot per estètica. Les fundes d'abans, que tenien una base metàl·lica, es veia al final com un filet negre i a part no tenen les mateixes propietats de transparència i amb la llum i queden ara les de ceràmica molt més naturals. Això és un avantatge. El pacient el primer que veu és que clar, en vez de, vull dir, immediatament que prenem les mides ja van al laboratori i vull dir, això dona molta més rapidesa. També a l'hora d'escollir el color de les ceràmiques, que sempre és més estàndard, tenim com uns 20 colors, per exemple, com que tenim aquí el laboratori pot venir i personalitzar-la, com si diguéssim, no? Una taqueta aquí, un més blanc aquí, més blanc allà, perquè s'assemblin a les altres. I a part també la interacció entre aquí i el laboratori, vull dir, podem demanar volem això així, volem això així, i això sempre és més ràpid. Bueno, jo crec que és bastant important perquè ja, o sigui, a part de que és part del cos i influeix en tenir infeccions així en tot el cos, pensem que les dents també serveixen per menjar i per parlar i a part de l'estètica. Ara, bàsicament, el que treballem molt amb últims avenços és el sistema d'implants ja computeritzat, ja amb sistemes amb 3D, i després un material nou que ha sortit és el disilicat de liti, que ens dona una tonalitat i una duresa a la dent que fins ara no l'havíem tingut. És un material que és molt bo per treballar sobretot amb les dents d'endavant. Sí, la ceràmica ens dona una vida que les dents que teníem fins ara, que les fèiem a base de metall i resina, després va passar a metall i ceràmica, doncs aquestes dents no podien tindre aquesta vida perquè la base que tenien era una base opaca i no entrava la llum.
Al no entrar la llum, la dent, vulguis que no, doncs quedava diluïda, quedava morta, no tenia el brillo que té una dent natural. En canvi, la ceràmica, al fer el nucli de ceràmica, s'han pogut solventar això. La llum entra directament dintre la dent i això fa que la llum es reflexi a la dent. Llavors, clar, queda la dent molt més natural. A veure, es pot arreglar, però clar, també tenim les nostres limitacions. A veure, milagres no en podem fer. Es poden arreglar molt bé, es pot aconseguir uns somriures molt bonics, però clar, tot depèn el cas que és. El cas que és, hi ha somriures que es poden arreglar, però clar, i això implica que has de fer moltes peces. Hola receteros y receteras, hoy vamos a preparar una comida que va a encantar a los más peques de la casa y a muchos de los mayores seguro que también, unas bolitas de patata. Lo primero es poner a cocer unas patatas en abundante agua y pasados entre 25 y 30 minutos las pinchamos para comprobar que estén cocidas. Y si el cuchillo entra y sale sin ninguna dificultad, las escurrimos y las dejamos enfriar. Una vez enfriadas, echamos las patatas en un bol ya peladas y troceadas. Añadimos mantequilla a temperatura ambiente para que se integre bien con la patata. Una buena pizca de sal. Y por supuesto pimienta molida, la mejor especia de este planeta llamado Tierra. Después aplastamos e integramos bien todos los ingredientes con un tenedor. Cuando haya quedado una masa homogénea, añadimos 2 yemas de huevo. Y volvemos a integrar. Esto hará que nuestras bolitas sean más cremosas. Ahora lo tapamos y lo dejamos en el frigorífico mínimo 2 horas, para que la masa se compacte bien. A tiempo cogemos una cucharadita de la masa y le damos forma con las manos. La pasamos después por harina, por huevo batido al que le habremos añadido una pizquita de sal, y por pan rallado. Así nos aseguraremos que nuestras bolitas estén bien crujientes. Terminamos de darle forma y reservamos en un plato para seguir haciendo más hasta que se acabe toda la masa. Cuando hayamos hecho todas, las metemos una a una en abundante aceite de oliva caliente. El aceite debe cubrirlas por completo y debe estar caliente, pero tampoco demasiado, o si no nos van a reventar todas y vamos a armarla de San Quintín. Pasado un minuto, las retiramos, las colocamos sobre papel absorbente y ya estarán listas. No va a sobrar ni una. La gente exige que todo lo que coma, o todo lo que come, mejor dicho, tiene que tener una relación con la salud. Cada día es más consciente de su cuerpo. Por lo tanto, nosotros tratamos de darle productos frescos al máximo posible. Juan Carlos I ofrece un producto diario de una calidad excepcional. Aparte de esto, el día de Nochevieja nos vestimos de gala. Nos vestimos de gala ofreciéndole una calidad humana, una decoración, un producto de primerísima calidad, como por ejemplo usamos beluga 3 ceros, que es excepcional, ¿no? Pues los jefes de cocina ese día usamos nuestra creatividad e imaginación para poner en la mesa un producto que normalmente es incomparable porque estamos hablando de productos muy refinados, no simplemente que lo traemos de España, sino de otros países. Hoy, por suerte, el mercado está abierto para traer espárragos de Japón, carne de Holanda y solomillos de Noruega si es necesario. Entonces, nuestro énfasis es en el producto, creatividad y un comer sano.
pues el Juan Carlos I ofrece a la clientela de Barcelona un producto inolvidable con una calidad y una creatividad excepcional. Esto es todo para hoy. La próxima semana os daremos más información de la Barcelona cosmopolita. Si us queda poc per donar el sí vull i desitgeu fer-ho a Barcelona, esteu d'enhorabona. Voleu celebrar la vostra boda estant a l'altura? Trieu l'Hesperia Tower, a 107 metres d'alçada, una de les torres més altes i emblemàtiques de Barcelona, acollirà la vostra boda d'una manera diferent. O bé us decanteu per alguna cosa més tradicional? L'NH Calderón, en ple centre de la ciutat, és la vostra millor elecció. Només heu d'explicar-nos com és la boda dels vostres somnis i nosaltres ens encarregarem de fer-la realitat. Amb NH Hotels, la vostra serà la boda de l'any a Barcelona.